Buenas tardes a todos los estudiantes y compañeros docentes que se encuentran asistiendo al seminario, al igual que el público en general. A través de la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, les damos un cordial saludo. El día de hoy continuaremos con nuestro ciclo de conferencias de investigación, divulgación científica e industria. En este caso es un seminario de divulgación científica y en esta ocasión el seminario está enfocado en la parte de divulgación. Les recordamos que estos seminarios tienen la intención de ampliar el panorama para todos nuestros estudiantes, de tal manera que puedan conocer una mayor cantidad de opciones en las que puedan desarrollarse profesionalmente. Y en particular, el seminario se enfoca en la parte de divulgación, en donde puedan conocer el trabajo, un poco el trabajo académico de un profesionista del área biológica, en este caso un QFB, el doctor Pablo Labra. El doctor Pablo Labra Vázquez se graduó como químico farmacéutico biólogo, que es el equivalente de nosotros de QFB, por la UNAM en el 2014. Obtuvo el grado de maestro en ciencias químicas con honores en el 2016 por la misma UNAM y en el 2020 se convirtió en el primer estudiante graduado del programa de cotutela entre el posgrado en ciencias químicas del UNAM y la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, obteniendo el grado de doctor en ciencias químicas con honores por ambas universidades y por lo que recuerdo también fue nominado para la medalla Alfonso Caso, que es la presea para el mejor estudiante de su generación. Ese mismo año fue contratado por un consorcio de laboratorios franceses como investigador postdoctoral para investigar compuestos de coordinación de rutenio con aplicaciones en el desarrollo de materiales fotoactivos y en quimioterapia fotoactivada. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Ciencias de Materiales de Barcelona, que es el ICMAB, y en el Laboratorio de Química de Coordinación, el LSC, del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, que es el CNRS. Actualmente se encuentra contratado como investigador postdoctoral en el Centro Interuniversitario de Investigación y de Ingeniería de Materiales, que es las siglas en francés es CIRIMAT CNRS, en donde se encuentra desarrollando materiales ópticos para la detección rápida de contaminantes en dispositivos aeroespaciales, satélites, naves, etc. Además, el doctor Labra fue galardonado con el premio Weizmann 2021 a la mejor tesis doctoral en ciencias exactas, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Además, fue elegido en el 2022 por la Academia Mexicana de Ciencias para asistir a la 72ª reunión Lindau de Premios Nobel en Fisiología y Medicina. La verdad es que honor que te hayan seleccionado. No a cualquiera les dan esa oportunidad. Y Gracias. él, aparte, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1, y ha publicado 18 artículos científicos, un capítulo de libros, y además ha codirigido 7 tesis de licenciatura y tiene más estudiantes. Este, es todo, es un gran científico, la verdad es, yo he visto pocos, cuando estaba el doctor Labra haciendo su doctorado, pocos investigadores trabajando tanto y tan dedicados a la investigación. Entonces, el día de hoy, en nuestro seminario, el título de su plática es Aplicaciones de la química orgánica, problemas de la contaminación por talatos y métodos para su detección en agua y dispositivos aeroespaciales. Entonces, doctor Labra, le cedemos la palabra para que podamos comenzar con su presentación. Sí, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu introducción y por la invitación a dar el seminario. Ya hacía algún tiempo que me habías invitado y bueno, ahora tenemos la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes para platicarles un poco de lo que estamos desarrollando como parte de mi estancia, mi segunda estancia postdoctoral aquí en Francia, que bueno, trata sobre el diseño y la elaboración de un sistema para detectar un tipo de contaminantes que se llaman phtalatos, que bueno, son problemáticos porque están presentes en agua y también, como les voy a mostrar,
hay una necesidad de detectarlos porque presentan problemas en dispositivos aeroespaciales. El proyecto es una colaboración entre el Centro Interuniversitario de Investigación e Ingeniería de Materiales, o CIRIMAT, y el Centro Nacional de Estudios Espaciales, que es la agencia espacial más grande de Europa. Entonces, es esta colaboración, bueno, en el equipo estamos 4 personas, están 2 colegas del CIRIMAT, del Centro de Materiales, que se llama Marillo del Menú, Marie Grecier, y bueno, por la parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales está Guillaume Roland. Y bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer a la CEPTEI por la beca postdoctoral para realizar estos estudios. Y bueno, también al Centro Nacional de Estudios Espaciales por el apoyo financiero para el mismo fin. Entonces, bueno, pues, como mencionaba el doctor Francisco, yo soy de formación principalmente un químico orgánico, pero, y bueno, de aquí un poco el interés por parte del doctor Francisco de invitarme a estas charlas, pero en realidad me he movido mucho dentro del área de la química molecular, sobre todo por la parte del diseño de materiales y de la química computacional, he explorado un poco, y hoy les voy a platicar un poco de eso. Lamentablemente, o bueno, una de las características del proyecto es que tenemos un acuerdo de confidencialidad, entonces hay ciertas partes que les puedo platicar y tengo el gusto de compartirlas hoy con ustedes. Entonces vamos a empezar con una breve introducción. Los ftalatos son este tipo de ésteres orgánicos eh, eh, derivados del benceno, donde la cadena R son diferentes tipos de cadenas alílicas, o incluso se presentan algunos grupos aromáticos. El nombre viene de que son ésteres del ácido eftálico, que tiene esta estructura. Entonces, bueno, estamos hablando de moléculas pequeñas a relativamente grandes. Aquí muestro los que son más comúnmente empleados. Entonces tenemos moléculas con cadenas lineales, desde un grupo metilo hasta un dodecilo, por ejemplo, no, un nonecilo, no, esto está mal, me parece, una cadena de 10, en este caso. Tenemos un ciclohexano, cadenas más ramificadas, por ejemplo aquí, grupos aromáticos, y bueno, algunos ejemplos más. Los más utilizados por muchos son estos que están aquí enmarcados, que es de este voy a hablar un poco más en la plática, que es el eftalato de dietilexilo, que está aquí, y bueno, el eftalato con una cadena de metilo, etilo y butilo. Entonces, estos son los que normalmente son más empleados y que presentan más problemas medioambientales y a los dispositivos aeroespaciales. Entonces, bueno, el principal uso que tienen estas moléculas es en la fabricación de plásticos derivados del PVC. El PVC, bueno, es un polímero con el que convivimos prácticamente de forma diaria. Se obtiene por una polimerización radicalaria de esta molécula muy, muy pequeña, este monómero muy pequeño. Y pues una vez que se obtiene este polímero, resulta ser un polímero bastante rígido y sobre todo tiene una baja estabilidad térmica, lo que hace difícil preparar plásticos flexibles con el material, digamos, con el polímero puro, ya que de hecho descompone ligeramente arriba de la temperatura a la cual se tiene que someter para fundirlo y poder moldearlo, digamos. Entonces, para incrementar esta estabilidad térmica es para lo que se usan los eftalatos y bueno,
normalmente también se agregan otro tipo de aditivos, pero principalmente tenemos los phtalatos, y eso permite obtener una variedad bastante amplia de diferentes plásticos con diferentes rigideces o con diferente rigidez u otro tipo de características, ¿no? Tenemos los tubos de PVC, mangueras, bolsas. Realmente es difícil pensar en o sobreestimar la cantidad de productos que vienen con los que está relacionado el PVC. Entonces, una de las características o problemáticas más importantes de este tipo de plastificantes es que la unión entre el polímero, el PVC, y los phtalatos es no covalente, y por lo tanto se liberan muy fácilmente al medio ambiente. Además, los más comunes tienen una toxicidad bastante importante. Quizá la más reconocida de todas son los daños, los desórdenes reproductivos que pueden causar, ya que actúan como disruptores endócrinos, que lo que quiere decir es que eh, semejan la actividad de ciertas hormonas humanas. Entonces eso causa desórdenes reproductivos. También está asociado, varios de ellos están asociados con cáncer, teratogénesis, que son malformaciones severas en fetos, y trastornos del desarrollo neurológico, asma, alergias e incluso algunas desórdenes del sueño. Se ha asociado con muchos padecimientos, pero particularmente importantes, los más reconocidos son sobre todo los desórdenes reproductivos, y eso hace que hoy en día incluso esté catalogado, por ejemplo, esta sustancia, por mucho la más usada, el ftalato de dietilexilo, como una sustancia de este grupo, el CMR1B, que, estas siglas me gustaría hacer un recordatorio a todos los estudiantes, aprovecho. Siempre que vean este símbolo en un reactivo, tengan cuidado, porque este símbolo particularmente representa que el compuesto que están utilizando puede tener estas propiedades, alguna de estas propiedades o varias de estas propiedades. Entonces es carcinogénico, mutagénico o causa daños reproductivos. Entonces siempre que vean una botella con este símbolo, tengan cuidado con su uso. En este caso entra dentro de esta categoría particularmente por los daños reproductivos. Entonces, como pueden ver, el hecho de que se liberen tan fácilmente estos materiales del plástico, pues provoca ciertas preocupaciones, ¿no? Y bueno, pues el riesgo es particularmente severo para ciertos productos en ciertas condiciones. Por ejemplo, los niños yo recuerdo de niño muchos juguetes, patitos de goma y todo eso, pues muchos están fabricados o han estado fabricados durante mucho tiempo por derivados de PVC. Incluso algunos maquillajes también tienen presencia fuerte de este tipo de plastificantes. Y bueno, una de las preocupaciones principales, ya que estamos expuestos muy fuertemente a ellos, es a los plásticos que se usan para envolver alimentos. Esta es una de las principales preocupaciones hoy en día. Y a los materiales de uso médico, sobre todo aquellos que tienen contacto directo con pacientes que están en transfusión sanguínea, en algún tipo de transfusión constante, ¿no? Y por lo tanto están expuestos a este tipo de sustancias de forma continua. Y bueno, a los empaques a las botellas de agua, ¿no? En su amplia mayoría han sido históricamente fabricadas con PVC. Entonces, estos hechos eventualmente han hecho que todos estos riesgos sean cada vez más reconocidos. O sea, han habido periodicazos prácticamente en todos los idiomas. Aquí están algunos en español, en inglés, en francés. Y este reconocimiento por la población general de los riesgos ha hecho que algunos o la mayoría estén formalmente regulados o prohibidos, más comúnmente regulados, fuertemente regulados, para
el uso en plásticos de contacto con alimentos por agencias como la FDA o la EPA, su análogo en Europa, que son agencias regulatorias para alimentos y drogas, sobre la seguridad de este tipo de productos, ¿no? Entonces, en México, hasta donde he podido encontrar, no existe una regulación clara o no está muy bien difundida acerca de este tipo de contaminantes, a pesar de que México en realidad es uno de los principales productores de PVC a nivel mundial. Y bueno, a pesar de todas estas regulaciones, se siguen detectando eftalatos, estos plastificantes, en cantidades muy superiores a las permitidas en agua para consumo humano. Entonces, se asocia a un uso ilegal por parte de los fabricantes de plásticos, de este tipo de sustancias, a pesar de justo estar fuertemente reguladas y prohibidas, ¿no? Entonces, bueno, un paréntesis que hay que hacer aquí es que a veces uno ve una nota, ¿no?, en un periódico o lee un artículo sobre una de estas moléculas y dice, bueno, son fuertemente tóxicos y por lo tanto todas son tóxicas. Esto es relativamente cuestionable. En realidad hay estudios que muestran que no todos los eftalatos, por el hecho de ser eftalatos, son altamente tóxicos. O sea, por ejemplo, aquí este grupo de moléculas de plastificantes, pues sí tienen todos esos riesgos que les mencionaba, pero hay algunos estudios que han demostrado que dependiendo de la cadena eh, de la cadena que tiene el ácido, el éster del que estemos hablando, algunos de estos compuestos, si no hay pruebas, o más bien hay pruebas preclínicas que muestran que no tiene una toxicidad importante, ¿no? Entonces, esto es un poco paradójico, no hay una explicación muy clara porque en realidad todos ellos tienen propiedades fisicoquímicas similares, tienen una farmacocinética similar, lo que quiere decir que se distribuyen de una forma más o menos similar en el cuerpo humano y además se metabolizan de una forma muy similar. Entonces es un poco no está del todo estudiado por qué algunos sí tienen una toxicidad muy severa y otros no tanto, ¿no? Bueno, además sí que ha habido un interés creciente por desarrollar otro tipo de plastificantes, ¿no? O sea, estos que son muy dañinos, ¿qué otras alternativas podemos encontrar? Entonces, por ejemplo, este plastificante que, como les mencionaba, es el ftalato por mucho más utilizado, o históricamente más utilizado, está tolerado por la FDA hasta un nivel de 3 a 5% en masa. Es relativamente, tiene que ser bajo, pero este isómero constitucional de este compuesto, solo variamos la posición relativa de los carboxilos, está permitido hasta en un 75% en masa. Entonces, ¿a qué debe responder esto? Pues a que sí que hay estudios, por ejemplo, de que este isómero, que es un tereftalato, tiene una mayor retención en el plástico, es más difícil de ser liberado del plástico, y bueno, no tiene tantos efectos adversos, ¿no? Es mucho más seguro para los seres humanos. Entonces, bueno, además de todas estas preocupaciones que están muy orientadas a la contaminación, pues de alimentos, de agua, de dispositivos médicos, y que requieren el desarrollo de métodos para detectarlos en ese tipo de muestras, también los plastificantes causan otro tipo de problemas que son mucho menos reconocidos. Realmente solamente grupos especializados trabajando en este tipo de temas hasta ahora están al tanto de ello, pero bueno, es que este tipo de plastificantes causan problemas en los sistemas ópticos, y por sistemas ópticos me refiero a espejos, cámaras, sobre todo cámaras o sensores y celdas solares de dispositivos aeroespaciales. Entonces, dispositivos aeroespaciales nos estamos refiriendo a satélites,
a telescopios y aeronaves, principalmente, pero hay otro tipo de dispositivos, pero principalmente a estos. Entonces, este tipo de contaminantes también son bien problemáticos para la industria aeroespacial, y es por eso que esta colaboración con el Centro Nacional de Estudios Espaciales arrancó. Entonces, estos contaminantes, los plastificantes, los ftalatos, se liberan durante varios procesos o durante varias etapas, particularmente durante las fases de prueba y montaje de los dispositivos, en lo que se conoce como cuartos limpios, que son, ahorita les voy a mostrar una fotografía, son cuartos donde se evita muy fuertemente la contaminación de los equipos para su correcto funcionamiento, y a pesar de eso existe contaminación. Y también, bueno, en el espacio exterior, todos este tipo de sistemas están sujetos a condiciones bastante extremas de temperatura y de vacío. Entonces, eso provoca, tanto en las pruebas de, digamos, en las fases de prueba y montaje y en órbita, digamos, el proceso que se conoce como outgassing, que es la liberación de materia de un sólido, ¿no? Eso es algo que quizá nos venga más a la memoria, es lo que sucede en la cola de un cometa, por eso la vemos. Entonces, lo mismo sucede con este tipo de aeronaves o satélites, dispositivos aeroespaciales. Esto es, por ejemplo, una fotografía del cuarto limpio, el clean room del telescopio James Webb. Y bueno, es en este tipo de ambientes en donde, a pesar de tener todo el tipo de precauciones, suceden la contaminación por ftalatos, ya que muchos de los dispositivos están fabricados con plásticos y, al ser sometidos a una presión de vacío muy fuerte, liberan estas materias orgánicas. Esta es una fotografía de una superficie metálica en un ambiente de este tipo, donde esta marca café representa, o bueno, más bien muestra el proceso de contaminación en la superficie metálica debido a este outgassing del material ámbar que está en la superficie. Entonces, algunos ejemplos de problemas que ha ocasionado esto en la industria aeroespacial, pues tenemos desde misiones muy famosas de la NASA. Tenemos la misión Apolo 8 en el 68, que bueno, todo esto fue un televisado, bueno, y son de las transmisiones más vistas en la historia de la televisión. Y bueno, fue la primera misión tripulada en salir de la órbita terrestre, ¿no? Y el problema que causaron realmente no fueron identificados tal cual, pero posiblemente sí lo fueron los ftalatos, pero en general contaminantes veniendo del proceso de outgassing causaron un problema de observación en una de las ventanas, ¿no? Ocasionada por el outgassing de sellos de silicón. Tenemos también, algunos años después, la misión Apolo 14, donde, bueno, esta fue la tercera misión en aterrizar en la Luna, y un motor falló debido otra vez a contaminación por sellos de silicón, ¿no? Por el outgassing de sellos de silicón. Un ejemplo un poco más reciente está la otra misión de la NASA, Cassini, que su misión era estudiar los anillos de Saturno. Entonces, aquí este es uno de los problemas quizá más importantes, que es el efecto que tienen este tipo de contaminantes sobre detectores o cámaras basadas en sensores CCD. Es un asunto un poco técnico, pero son sensores muy comunes y que permiten al dispositivo orientarse, saber dónde está o tomar imágenes. Entonces, esta es una imagen obtenida gracias a uno de estos tipos de sensores de un cuerpo en el espacio, y pueden observar la diferencia del tipo de imagen que se obtiene con todo este tipo de, como esta circunferencia luminosa que no pertenece al objeto. Esto es debido a la contaminación por los ftalatos. Fueron identificados entre los contaminantes debido al proceso de outgassing.
Entonces, esta misión, como les decía, tenía el objetivo de estudiar los anillos de Saturno. Esta es una fotografía obtenida por el dispositivo, y como pueden ver, se ve el mismo tipo de halo alrededor del, del planeta, que era la primera vez que se observaba y que pudiera haber sido asociado erróneamente a una característica propia del planeta, y definitivamente no lo era, ¿no? Era un problema de contaminación por este tipo de materiales, ¿no? Entonces, todas estas problemáticas, tanto medioambientales como un poco más específicas en el ambiente de la industria aeroespacial, han llevado a la necesidad el desarrollo de métodos de detección de plastificantes, de ftalatos. Entre los métodos que se utilizan o que están más desarrollados, pues están los métodos instrumentales, la cromatografía de gases, de líquidos, acoplados a masas, por ejemplo. Sin embargo, bueno, si bien hay algunas variantes de este tipo de métodos instrumentales que sí pueden ser ensamblados en algunos dispositivos de un tamaño importante, aeroespaciales de un tamaño importante, eh, en general resultan poco prácticos. Y bueno, también tenemos igual en disolución una gran cantidad de reportes sobre sensores y ensayos analíticos que responden, bueno, o que utilizan diversas espectroscopías para detectar este tipo de contaminantes. Entre ellos, bueno, tenemos sensores electroquímicos, algunos que utilizan espectroscopías vibracionales, infrarrojo, Raman, algunos sensores colorimétricos, luminiscentes, fluorescentes, por ejemplo, y todo esto está muy bien desarrollado para sensores, para la detección de ftalatos en disolución, pero para la detección de vapores, que son los que, por ejemplo, causan los problemas más importantes en el caso de contaminación de aeronaves y de satélites y demás, son los vapores que se depositan sobre los sensores de este tipo de dispositivos, y para ello realmente hay muy poca investigación. En realidad, la mayoría de los sensores se basan en microbalanzas de cristal de cuarzo. Voy a hablar un poquito de ello después. Y bueno, hay nada más hasta ahora un solo estudio de un sensor fluorescente para este tipo de material, para este tipo de detectores, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de mi estudio, de mi postdoctorado, es diseñar y elaborar un sistema de detección visual. O sea, queremos un material que indique rápidamente, por un cambio de alguna propiedad óptica, que nos indique si el dispositivo aeroespacial, o si la muestra de agua, en caso de que esto se utilice para muestras acuosas, tiene una contaminación por ftalato, ¿no? Entonces, bueno, podemos imaginarnos un material que al entrar en contacto con el ftalato pueda, por ejemplo, luminecer o cambiar de color, ¿no? Es alguna de las posibles ideas en las que se podrían imaginar. O, pues en el caso de un dispositivo aeroespacial, tener el mismo material y lo mismo, ¿no? Que hay alguna propiedad óptica, aquí pongo dos, por ejemplo, pero podrían ser otro tipo de propiedades ópticas que cambien de una forma importante y que indiquen la presencia de contaminante de una forma rápida y visual. Entonces, la primera tarea es definitivamente ver qué es lo que está reportado. Como les mencionaba, la mayor parte de la investigación ha estado enfocada a la detección de este tipo de contaminantes en disolución. Una buena parte está enfocada a la detección colorimétrica, ya que, bueno, puede resultar particularmente útil, porque normalmente no se requieren equipos muy sofisticados para este tipo de detección. No se requiere un entrenamiento igual muy especializado para las personas que van a hacer este tipo de detección. Entonces, este tipo de experimentos. Entonces, uno de los reportes
más ejemplificativos de este tipo de sensores es un estudio del 2019 en donde lo que hacen es, de forma literal, extraer estos plastificantes de muestras de derivadas de PVC y extraerlos eh, y hacerlos reaccionar en una serie de pasos hasta obtener fluoresceína, ¿no? Entonces ellos monitorean la aparición del color. En realidad también tiene que haber un cambio de luminiscencia asociado, pero ellos monitorean el cambio de color. Y pues es un estudio bastante interesante, pero difícilmente, por ejemplo, para las aplicaciones, si bien puede ser útil para aplicaciones de sensado en agua, puede ser difícil adaptarlo para el desarrollo de un sensor en estado sólido que pueda ser útil para aplicaciones en el campo aeroespacial. También tenemos los polímeros de impresión molecular, que son un tipo de polímeros bastante interesantes en los que la forma en que se sintetiza permite obtener un polímero con cavidades de un tamaño y características específicas para detectar un analito en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este polímero representado por la línea roja y que tiene un cromóforo que va a interaccionar con el ftalato y por lo tanto sus propiedades ópticas van a cambiar debido a esta interacción. Entonces, este tipo de polímeros son muy interesantes, son el análogo intentan ser el análogo de una enzima con su substrato, ¿no? Que tienen las enzimas un sitio activo muy específico para una sustancia en particular, ¿no? Entonces, este sería como un análogo hecho en el laboratorio de forma a través de síntesis de polímeros. Y bueno, como ven aquí, este tipo de materiales son bastante interesantes, son muy estables, por ejemplo, térmicamente, tienen un montón de características interesantes, son bien selectivos al analito, pero como pueden ver aquí, hasta ahora los sistemas que se han desarrollado no tienen realmente un contraste visual muy evidente, o sea, estos son viales sometidos a diferentes concentraciones del analito y como ven, la respuesta visual no es muy atractiva. Y bueno, entonces, otro tipo de materiales bastante de moda hoy en día son los basados en nanopartículas de metales nobles, de oro y plata, que tienen propiedades plasmónicas. Que lo que quiere decir es que sus propiedades cambian fuertemente cuando dos nanopartículas están muy cerca una de otra. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una nanopartícula que tiene un color morado, digamos, cuando no está agregada, está de forma, pues sí, libre, diluida, etcétera. Pero en presencia del contaminante, del plastificante, se agrega para dar este tipo de agregados y debido a la cercanía entre las nanopartículas cambian sus propiedades electrónicas y, bueno, ópticas, ¿no? Naturalmente. Aquí tenemos una fotografía de unos tubos de ensayo con este tipo de sensores de nanopartículas y como pueden ver el contraste es muy muy bueno. Pasamos de una coloración morada a azul con un contraste muy evidente causado por la agregación en presencia del analito, ¿no? Sin embargo, una vez más, si bien estos pueden ser sistemas interesantes para detección en agua, para aplicaciones en dispositivos aeroespaciales puede ser complicado ya que van a ser difícilmente adaptables al estado sólido. Otra familia de sensores para este tipo de aplicaciones son los bioensayos y los biosensores, que son sistemas en cuya estructura tenemos un elemento biológico de algún tipo. Por mucho, los más estudiados son los basados en el ensayo ELISA,
en donde, bueno, esta es una representación de uno de este tipo de ensayos. Hay muchas variedades. Aquí, por ejemplo, este círculo rojo representaría el contaminante, el eftalato, que es reconocido por un anticuerpo, que es este cuerpo en azul, que va cargando una enzima. Entonces, esta enzima es capaz de reaccionar con un substrato para dar una coloración en el medio. Y de hecho, este tipo de sensores dan un contraste visual bastante bueno, es muy, muy claro. Normalmente es una detección indirecta porque estamos en realidad detectando de una manera indirecta el contaminante, ya que realmente estamos en principio detectando esta reacción, no al contaminante de forma directa. Y bueno, sin embargo, bueno, involucra varias etapas y una vez más sería difícil pensar en adaptar esto al estado sólido. Por otro lado, también en una detección en disolución tenemos una cantidad bastante importante de sensores fluorescentes. Entonces, la mayoría, o bueno, una buena parte están basados en ensayos por desplazamiento de un indicador fluorescente, que es esto, FID, en donde tenemos un sensor que está compuesto por dos partes, un receptor y un indicador, y en presencia del analito, en este caso sería el eftalato, se va a desplazar ese indicador que va a volverse fluorescente una vez que está de forma libre. Este es un ejemplo de este tipo de materiales. Tenemos un material composito hecho de, bueno, entre otros componentes de óxido de grafeno y de un polímero de imprenta molecular, como los que les mencionaba anteriormente, y que además contiene este fluoróforo que está aquí en azul. Entonces, que está encapsulado en este tipo de carbohidratos cíclicos que se llaman ciclodextrinas. Entonces, bueno, lo que sucede es que este sistema tan complejo es sometido al analito, en este caso a los plastificantes, y el plastificante reemplaza al fluoróforo, que una vez que está libre se vuelve fluorescente o se enciende la fluorescencia. Entonces, sin embargo, el contraste tampoco sigue siendo, podría mejorarse, y estamos hablando de un sistema bastante complejo de obtener, ¿no? Otro tipo de sensores usan un incremento de la emisión fluorescente inducida por la desagregación, o sea, es lo que significa esto. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de sistemas. Esto es un fluoróforo, que es un fluoróforo bastante en boga hoy en día, y que tiene una naturaleza anfifílica. Tenemos una parte hidrofílica, que sería esta parte del fluoróforo, y estas cadenas pues lo hacen hidrofílico. Entonces, este tipo de fluoróforos se agregan formando nanopartículas al estar en presencia de agua, y debido a esta agregación y a una interacción entre fluoróforos, los agregados no son fluorescentes. Pero una vez que tenemos el eftalato, el plastificante, estos agregados se deshacen y entonces el fluoróforo una vez más se vuelve fluorescente. Entonces esto nos permite saber cuándo tenemos el contaminante. Sin embargo, una vez más, este tipo de sistemas pueden ser interesantes para aplicaciones en disolución, pero difícilmente serán adaptados a estado sólido. Otra variedad de sensores muy en boga hoy en día son, una vez más, así como fue con los sensores colorimétricos o con una respuesta colorimétrica, en el caso de los fluorescentes también son muy populares aquellos que tienen algún componente biológico, los ensayos y biosensores. En este caso aquí tenemos una nanopartícula de plata que está decorado con pequeños fragmentos de ADN, es lo que esto simboliza, que en el extremo tienen una nanopartícula, en este caso una nanopartícula de grafeno, que es fluorescente, pero cuando está cerca de la nanopartícula de oro,
no lo es. Hay un quencheo, una disminución importante de su fluorescencia, de su emisión, debido a su cercanía con la nanopartícula de oro, pero en presencia, una vez más, en presencia del contaminante, el fluoróforo, en este caso la nanopartícula de grafeno, se libera y entonces tenemos una respuesta fluorescente. Este tipo de sensores tienen una sensibilidad muy, muy alta, tienen un contraste excelente. Sin embargo, también, una vez más, es difícil de adaptar a un ensayo de detección en estado sólido. Y finalmente tenemos algunos muy pocos reportes sobre materiales que están compuestos con algunos fluoróforos en su superficie. En este caso tenemos una red metal orgánica o MOF, en cuya periferia vamos a encontrar fluoróforos tipo pireno, que es este fluoróforo que está aquí. Entonces, una vez que se construye la MOF, que es lo que está representado aquí, el material, la red metal orgánica es muy emisiva, pero una vez que se somete a la presencia del contaminante, existen interacciones de tipo pi, apilamientos pi, a los que se asocia una disminución fuerte de la fluorescencia, una vez más indicando la presencia de los contaminantes. Todo esto que mencioné fue sobre detección en muestras líquidas, en disolución. Por parte de la detección de vapores, la investigación es mucho, mucho más escasa. La mayoría de los sistemas de detección dependen de microbalanzas de cristal de cuarzo, que, bueno, este tipo de sensores son complejos, pero dicho de forma breve, están basados en una propiedad de los cristales de cuarzo, que es la piezoelectricidad, que es una conexión entre presión, digamos una transducción entre presión y electricidad. Entonces, en esencia, el dispositivo de lo que consiste es de un disco de cuarzo cristalino que se pone a oscilar una frecuencia determinada aplicando un voltaje. Entonces, usa este proceso. Bueno, este es un descubrimiento francés, de hecho. Y bueno, entonces el disco de cuarzo está oscilando una frecuencia determinada gracias al voltaje, pero esta frecuencia es muy, muy, muy sensible a cualquier tipo de masa que se deposite en su superficie. Entonces, esa masa ejerce una presión sobre el disco que modifica la frecuencia y por lo tanto hay una respuesta eléctrica. Y de esta manera se detectan el contaminante. Finalmente hay un solo reporte de detección de vapores por fluorescencia, que es el que les muestro aquí. Es un material nanoestructurado que forma este tipo de arreglos como tipo flor, es un material nanocristalino, que una vez que se somete a vapores de este tipo de contaminantes, esto produce un incremento en su respuesta fluorescente. Entonces tenemos aquí la curva del material, la emisión del material antes de ser expuesto a los phtalatos, y en el número 2, una vez que interactuó con los phtalatos. Entonces, en este caso, los autores, este es el único estudio donde se demuestra un material que en estado sólido está respondiendo a la presencia de vapores. Es un estudio muy interesante. Y los autores asocian este incremento de la fluorescencia a que en la periferia de este material nanoestructurado están interactuando los phtalatos con los fluoróforos de los que está compuesto el material nanoestructurado. Debido a esta interacción, hay menos libertad conformacional, particularmente no existe una rotación que puede ocurrir dentro del fluoróforo, y eso incrementa la respuesta fluorescente del material. Sin embargo, la respuesta, como pueden ver aquí, pues es relativamente modesta, y eso lo asocian los autores a que la única parte del material que está interactuando con el ftalato realmente es la periferia, ¿no? O sea, la única porción que tiene espacios
adecuados para interactuar con el eftalato es la periferia. Entonces, bueno, con todo esto, perdón, aquí me faltó una diapositiva. Bueno, con todo esto nos hemos puesto en marcha. Esta es la parte de los resultados que les puedo platicar hasta este momento. Eventualmente los resultados van a ser publicados lentamente y, bueno, se volverán públicos. Pero, bueno, en este momento les puedo compartir una parte que hemos empezado a realizar. Como pueden darse cuenta, hay un campo muy fuerte a explorar sobre este tipo de sensores, particularmente aquellos que sirven para la detección en gases, están muy, muy pobremente descritos. Los sensores ópticos solo hay un ejemplo. Y eso se debe a que el desarrollo de este tipo de materiales no es trivial. Nosotros decidimos empezar este proyecto con química computacional para obtener algunas informaciones, algo de información a nivel molecular sobre las propiedades electrónicas y conformacionales y de todo, y algunos de distribución de carga y otro tipo de propiedades de este tipo de moléculas. Entonces, que de hecho fue bastante curioso encontrar que esta información no estaba descrita en la literatura. Entonces, de lo primero que empezamos a hacer fue estudiar cuál era computacionalmente, cuál era la, eh, la libertad conformacional de estas moléculas. Es decir, cómo los esperamos encontrar de forma, en la manera más probable, digamos, cuál es energéticamente, cuál es la conformación más favorable. Entonces resulta curioso que estas moléculas siempre las vamos a encontrar representadas de esta forma, está puesta aquí, resulta muy conveniente, pero en realidad esta conformación que está puesta aquí resulta ser el máximo de energía global de esta molécula. Entonces lo que está representado aquí es un mapeo, un scan de la energía potencial de esta molécula conforme variamos dos ángulos. Entonces, el primer ángulo es el ángulo diedro formado entre estos cuatro átomos, este carbono, este y este oxígeno, y el otro sería, el segundo ángulo sería el mismo, pero con el otro carboxilo. Entonces, se lo pueden imaginar como una rotación del grupo carbonilo, del grupo carboxilo, de 360 grados. Entonces, aquí lo que estamos estudiando es la energía de la molécula variando simultáneamente a ambos ángulos. Entonces, en un eje tenemos uno de estos ángulos, el ángulo tau, y en el otro el ángulo teta. Entonces, como pueden ver aquí, en rojo tenemos la conformación de más alta energía y corresponde a este máximo global, y podemos encontrar tres mínimos locales de energía que, bueno, estudiamos a detalle. Por ejemplo, para este eftalato, que es el eftalato más pequeño, que tiene un grupo metilo, encontramos dos mínimos estables mediante cálculos de teoría de los funcionales de la densidad, y resultan ser los conformeros sin y anti, es decir, el isómero anti sería el eftalato con los carboxilos apuntando a lados opuestos del anillo aromático, y el conformero sin tendría los dos carboxilos apuntando hacia el mismo lado de la cara del benceno, ¿no? El isómero anti resulta ser el más estable, energéticamente más favorable, que tentativamente, estos son resultados que tienen que ser analizados todavía con más detalle, pero tentativamente se puede asociar a un momento dipolar menor en el isómero anti debido a esta disposición geométrica. Considerando una distribución de Boltzmann, prácticamente a temperatura ambiente, esta diferencia energética conduce a una probabilidad a temperatura ambiente prácticamente igual para ambos conformeros.
en- entonces la diferencia energética realmente no es muy grande. Podríamos esperar ambas conformaciones estar relativamente igual de pobladas. Si extendemos estos cálculos hasta datos de cadenas más complejas, como pueden ver aquí tenemos el que ya les presenté, con metilo, etilo, butilo, ciclohexilo, y el DHP, que es el que les había mencionado que era el más común. Como pueden ver, el gráfico se vuelve mucho más complejo conforme avanzamos en la complejidad de la cadena, lo cual, bueno, se puede asociar de forma directa con los mayores grados de libertad que tiene esta cadena alquílica, ¿no? Entonces, el gráfico se vuelve mucho menos simétrico conforme aumenta el tamaño de la cadena, y la presencia de interacciones no covalentes entre las cadenas también incrementa. Entonces, para el eftalato de mayor relevancia, por todo lo que ya mencioné durante la introducción, encontramos dos zonas particularmente favorables energéticamente, y lo cual nos dice que este contaminante, que es uno de los principales que nos gustaría explorar, está encerrado, digamos, en dos conformaciones particularmente. Entonces, como les había mencionado, para el eftalato más simple tenemos la conformación anti como la más estable, lo cual asociamos a una diferencia de momento dipolar estático relativamente importante, pero conforme vamos incrementando el tamaño de la cadena, el conformero sin se vuelve más estable. De hecho, el mínimo global de energía resulta ser, en todos los casos, el isómero sin. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que existen, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del eftalato de ciclohexilo, perdón, y como pueden ver aquí, existe una cercanía muy importante entre las cadenas y lo que eh, parecen ser interacciones no covalentes entre ellas, lo cual estabilizaría en principio este tipo de conformaciones eh, eh, tipo SIN. Entonces, bueno, una de las cosas que nos interesan es saber el tamaño de la molécula, cómo la podemos encontrar en a temperatura ambiente, digamos, o cercano a temperatura ambiente. Eh, Estas son algunas de sus dimensiones, son moléculas relativamente... Estos son los dos conformeros estables para el eftalato de ditilexilo. Pueden ver que es una molécula bastante grande, y bueno, los dos conformeros más estables son ambos conformeros sin, y con una probabilidad pues más o menos similar, ¿no? Este conformero un poco más estable, eh, debido a este tipo de interacciones entre las cadenas. Entonces, bueno, hasta este punto es realmente lo que les puedo compartir de este proyecto. Estamos en camino a elaborar nuestros primeros materiales que están fuertemente basados en todo este tipo de investigaciones computacionales sobre los mismos contaminantes y sobre todos otro tipo de componentes que hemos encontrado potencialmente útiles para este tipo de detección. Entonces, bueno, solo me resta agradecer primero, bueno, a Francisco por su invitación a dar este seminario, también a mi equipo en Francia, que como les mencionaba son dos colegas del CIRIMAT, Marie-Joëlle Menú y Marie Gressier, y del Centro Nacional de Estudios Espaciales, Guillaume Riolam, a la Universidad Paul Sabatier, que donó los recursos del supercómputo en donde se corrieron los cálculos que les he presentado hoy, al CIRIMAT, que es el centro de materiales donde estamos trabajando, por la infraestructura, al Centro Nacional de Estudios Espaciales también por la infraestructura y por el apoyo económico para realizar esta investigación, a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, a la SECTEI de la Ciudad de México,
por la beca postdoctoral también, y bueno, porque es particularmente relevante el apoyo financiero, ¿no? Para realizar todo este tipo de investigaciones. Finalmente, pues les agradezco a todos su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré contento de responderla, ya sea ahorita o si quieren escribirme un correo también, pues adelante. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, antes que nada, doctor Labra, excelente plática. La verdad es que yo nunca había visto que alguien hubiera expuesto de moléculas orgánicas tantas aplicaciones y lo sabes, distintas, distintos approaches para tratar de encontrar un mismo contaminante, ¿no? O sea, estuvo muy suave todas las herramientas que se están investigando ahorita. Me gustó mucho, yo soy de la área biológica, me gustó mucho ver ahí un anticuerpo por ahí. Y Gracias, me imaginé. este, pues primero le cedemos la palabra a los estudiantes que estén, y los compañeros docentes. Si gustan hacer preguntas, adelante. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si gustan, también pueden hacer su pregunta por el chat. Si no pueden utilizar el micrófono, adelante. Pues bueno, en lo que esperamos una pregunta, yo tengo una pregunta que me pareció muy interesante porque está viendo la estructura que tienes en la diapositiva 23, que es la segunda. Este, ¿Es la diapositiva cuál, perdón? número 23. Creo que es de las últimas que tienes. Ah, sí. Esa, la molécula en medio, me parece muy interesante porque ese conforma el número 2, que quedan muy cercanos los oxígenos, ¿no? Y yo imaginaría que quizás la nube electrónica que tienen les daría cierta repulsión por eh, las Sí, cargas, ¿no? Y en aparte, realidad. la Uh-huh. nube electrónica sería muy grande, ¿no? El oxígeno ahí. Entonces, aparte de las cargas, la repulsión por el espacio, ¿no? ¿Cómo se llamaría? El impedimento esteroquímico me parece Histérico, muy ajá. interesante. Ah, estérico. Sí, sí, fíjate que el, siento que es un problema de perspectiva. En realidad, el, o sea, tienes toda la razón. O sea, normalmente uno espera una repulsión importante, que de hecho es la razón por la cual encontramos el máximo de energía en estas conformaciones planas, ¿no? Que les mostraba aquí. Este tipo de conformaciones planas, que es como los dibujamos, corresponde a una conformación tremendamente inestable, ¿no? Debido a la repulsión entre estos dos oxígenos, lo que mencionabas, Francisco. En el caso de este conformero, aquí, me parece que es un problema de perspectiva. En realidad, este carbonilo que está aquí está mirando hacia abajo. Quizá no es, Ah, no, ya. está mirando hacia abajo. Y bueno, otra cosa que sí Tiene que estar mencionar es, hacia arriba, ¿no? sí, es que este tipo de interacciones entre las cadenas muchas veces lo asociamos eh, eh, con, con interacciones problemáticas, digamos, con impedimento estérico, pero ciertas interacciones dispersivas que puedan ocurrir en este tipo de sistemas, lejos de, lejos de desestabilizar una conformación, la estabilizan, porque a pesar de ser interacciones eh, relativamente débiles, sí permiten una deslocalización electrónica significativa cuando hay un traslape importante entre las cadenas. Entonces, mientras más grande es la cadena, este tipo de interacciones pueden resultar favorables, contrario a lo que uno a veces puede pensar. Sí, 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 es sí. que
es un tema interesante ese. Sí, dime. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Me parece pues, bastante complicado diseñar algo que lo pueda detectar bien porque pues no tienes muchas cargas como para que te pudieras favorecer mucho y tratar de pegarle algo hidrofóbico es complicado porque pues moléculas hidrofóbicas te vas a encontrar muchas. Entonces, pues vas Sí, a tener mucho trabajo porque realmente lo que tienes ahí para jugar es el benceno, ¿no? Y los dos ésteres. Entonces tendrás que tener alguna molécula que lo, que lo ensamblar perfectamente. Entonces, sí, ha sido realmente ha sido una labor bastante exhaustiva buscar alguna respuesta físico-química o algún elemento de diseño que podamos usar justo para hacer interactuar estas moléculas que no tienen mucho de dónde. Efectivamente, su estructura no permite imaginar ciertas interacciones que podríamos pensar para otro tipo de moléculas eh, que se darían muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, si pensamos en el carboxilo cargado, ¿no? En esos carboxilos cargados, hay todo otro tipo de química que se puede utilizar muy interesante, eh, que en este caso no lo podemos usar, ¿no? Entonces, sí ha sido bastante problemático. Ya hemos dado con algunas posibilidades y bueno, esperemos que funcionen bien. Tenemos muchas esperanzas, tenemos buen soporte de la parte computacional. Todo indica que está bien, pero hasta no probarlos, estamos esperando recibir algunos materiales y demás para arrancar esos experimentos y bueno, esperemos que salgan bien y pues si salen bien, podríamos dar una vez que estos resultados estén en el horno para publicarse, pues dar una nueva plática al respecto, ¿no? Quizá podríamos pensar en eso, Francisco, si les interesa, una vez que ya estemos abordando la parte experimental, ¿no? De estos sistemas de detección. claro, claro. Y supongo que ahorita tienes como 4 o 5 meses en el laboratorio, ¿no? Entonces apenas estás comenzando, pero yo creo que en un año ya vas a tener bueno, unos 6 meses más, tener muchas ideas ya. Estoy segurísimo, ya vas a haber sintetizado unas primeras partículas. Entonces, yo creo que a lo mejor nos ponemos de acuerdo contigo para noviembre de este año, para ver si nos das otra plática y nos cuentes qué más ideas tienen, siempre y cuando te permitan con Sí, esta de confidencialidad, ¿no? No es el que algunos, sí, entonces, mira, ya está sacando. sí. Yo pensaría que para noviembre sí tengamos algunas cosas interesantes que compartir, ¿no? Ya en el horno o ya publicadas. Entonces, es- esperamos tener ya esos datos, a ver qué tal funcionan los materiales, ¿no? Y ya poderles platicar todavía con más detalle eh, toda esta parte del diseño y, eh, y bueno, la respuesta, ¿no? Las respuestas que encontremos con las ideas que estamos persiguiendo, ¿no? Pero sí, con todo Claro, gusto, Francisco, en noviembre, una nueva plática. ok. Oye, Pablo, y bueno, quizás también un poquito el tema, cuestión más de la carrera de licenciatura que tú estudiaste, de químico farmacobiólogo. ¿Tú originalmente decidiste estudiar UFB o tenías en mente, porque creo que ahí en la Facultad de Química la UNAM también tienen químico industrial, ¿no? Y aparte tienen químico a secas. Entonces, Químico, sí. Ujú. ¿cuál fue el motivo por el cual tú elegiste de las tres opciones que tenías, la de QFB y no alguna de las otras dos, ¿no? A pesar de que te has dedicado al área de orgánica. Sí, pues en realidad eso tiene que ver con una parte ese tipo de cosas que muchas veces no se incluyen en la semblanza, ¿no? Que muy amablemente presentaste, Francisco, que es, yo entré primero a biología en la UNAM. Tenía mucho interés en la biología, pero eventualmente me interesé más
como en los mecanismos moleculares detrás de ciertos procesos biológicos, y eso pues tenía más que ver, desde mi punto de vista, tenía más que ver con química que con biología, y entonces fue cuando decidí cambiarme. Entonces lo más cercano, digamos, de alguna manera fue, este, fue la carrera de QFB, ¿no? Que compartía bastante con biología, pero es bien cierto que con el tiempo, y eso es algo que me gusta de esa carrera, tienes la oportunidad, bueno, o sea, la carrera es suficientemente profunda en las tres áreas como para que si una te gusta, te vuelvas relativamente bueno en esa área, ¿no? O sea, digamos que son suficientemente profundas las tres áreas. Y yo, bueno, definitivamente con el tiempo me dediqué a la química, ¿no? Más que a la parte biológica. Esta es la primera vez que incursiono en los materiales como tal. O sea, esta es química de materiales. Yo he hecho mucha química molecular y la mayoría de mis esfuerzos han tenido que ver con cáncer, de hecho. O sea, todo prácticamente de mi tesis de doctorado tuvo que ver con algunas estrategias para tratar cáncer, ¿no? Como novedosas para tratar cáncer. Y desde la química molecular, cómo podemos diseñar fármacos, o bueno, moléculas activas un poco más interesantes o más prometedoras. Y bueno, esta es, digamos, la primera vez que incursiono en esta parte de los materiales. Ahí va. Y, pero sí que, digamos que en ese sentido la carrera de CFB fue grandiosa, ¿no? O sea, primero me permitió seguir con ese tipo de interés como conectando la química y la biología y eventualmente pues ya me enfoqué muy, muy fuertemente a la química y pues aquí estamos, más de 10 años después, ¿no? Claro, claro. Y por ejemplo, para ti que hiciste tu maestría y doctorado con el doctor Farfán, ahí de Sí. Química Orgánica de la Facultad de Química del CEU, ¿qué nos podrás platicar? ¿Qué fue de las cosas que te agradaron más de trabajar ahí con Farfán? Aprovechando que está Yasmín aquí, que está interesada de trabajar con el doctor Farfán, ¿qué es lo que tú dirías que es de los fuertes del laboratorio Farfán y de las cosas que te gustaban más? Pues la verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? Yo entré desde la licenciatura, entonces fueron varios años, o sea, fueron un año prácticamente en la licenciatura, 2 de maestría y 4 de doctorado en el mismo laboratorio. Y la verdad es que una de las cosas que tiene el grupo del doctor Norberto, además de que es una excelente persona, yo creo que habría que empezar por ahí. Es una gran, gran persona, eh, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y eso facilita mucho el trabajo, ¿no? Esa es una. Y otra es que es un grupo muy competitivo, ¿no? Durante muchos años ha mantenido una competitividad muy alta y eso impulsa a la gente a tratar de mejorarse, ¿no? A muchos de mis compañeros y a mí mismo, pues a intentar mejorar y mejorar. Y eh, también es un grupo en donde hay muchas oportunidades para colaborar con colegas de todos lados, ¿no? Yo realmente no tengo claro eh, de qué estados de la República no recibimos estudiantes, ¿no? Interesados en hacer estancias. Verdaderamente yo debo haber trabajado con estudiantes de por lo menos 10 estados diferentes de la República y todas experiencias maravillosas, Yasmin. Eh, no, verdaderamente lo digo de verdad. Y, eh, y bueno, eventualmente también la experiencia de ir al extranjero, ¿no? A conocer un poco cómo se trabaja en otros lados, eh, ver diferentes puntos de vista, ¿no? Y eso lo permitió el grupo del doctor Norberto, ¿no? O sea, todas esas oportunidades estaban ahí a la mano para los que quisiéramos tomarlas, ¿no? Ahí estaban.
Y bueno, eso es algo de lo que siempre voy a estar agradecido con el doctor Norberto, ¿no? Es esa oportunidad siempre de, pues, de que si tenías la inquietud de realizar alguna actividad, pues adelante, ¿no? No había como una imposición o una negativa, ¿no? Si te interesaba alguna cosa, pues adelante, ¿no? Ahí estaba el apoyo en la medida de lo posible eh, para arrancar alguna inquietud, ¿no? Otra cosa increíble, y yo creo que es una libertad que debe tener cualquier estudiante de doctorado, en cierta medida cualquier estudiante de maestría, en la medida de los recursos también, y que bueno, yo siempre estuve muy contento en el sentido profesional en el grupo del doctor Norberto, es que el día que tú querías hacer un experimento, porque esa mañana leíste un artículo y dijiste, bueno, eso se ve bastante bien y se me ocurre que lo puedo usar para X, Y o Z, ese día ponías tu reacción y ese día, sin avisarle a nadie, pues ibas y encontrabas los reactivos y lo ponías. Y, o sea, todo como les digo, pues con responsabilidad, ¿no? Pero con libertad plena, ¿no? De que si un día tienes una curiosidad y llegas al laboratorio y dices, llegué temprano, tengo tiempo de avanzar con esta, o bueno, yo llegué temprano, o me voy tarde. A trabajar en esta curiosidad que me nació eh, la noche anterior o esta mañana o como sea, pues es algo maravilloso, ¿no? Ya tenía todo, siempre tuve esa libertad y es una libertad que no viene sin pocos esfuerzos también de recaudar presupuesto, ¿no? Por parte del doctor Norberto, o sea, esa libertad no llega gratis y pues sí estoy muy, muy agradecido, la verdad fue una experiencia increíblemente grata. Recientemente los recibimos acá en Toulouse, vinieron a, a platicar, a reunirse con los colegas franceses y bueno, pues muy contento de recibirlo, ¿no? Una experiencia muy, muy grata, así es. Ahorita que comentaste lo de la libertad para hacer esos experimentos adicionales, me acuerdo que un día estabas bien emocionado, estabas ahí en el laboratorio, me tocaste y me dijiste, oye, quiero enseñarte esto, ¿no? Estás viendo la plática de alguien, ¿no? Un artículo, ¿no? Y me comentaste que hicieron una reacción que por X o Y fue exotérmica, ¿no? Y tronaron un equipo, pero vieron un resultado interesante, que les costó muy caro, y tú dices, no, es que mira, es que veis, así yo pude hacer, o sea, les dijeron que no, pero sí lo hizo, y le salió un dato muy suave, Sí, y sí, así, sí. pero se volaron el equipo, pero bueno, pero eso es lo de menos. Ok, pues sí, 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 sí. Yo creo que no ocasional. hay, no hay nada más increíble, ¿no? Que llegar motivado y tener la libertad de explorar una idea que te parece interesante, ¿no? Claro, claro. Pues Ujú. bueno, a ver, vamos a ver. ¿Alguien más, algunos estudiantes adicionales o compañeros que gusta hacer alguna pregunta adicional? Igual si alguno no se anima y me quiere escribir un correo, con confianza, está, ya se los puse. Eh, igual, Y sí, perdón, ajá. adelante, adelante. No sé, la verdad es que eh, muchas veces, bueno, yo recuerdo cuando era estudiante, sobre todo en licenciatura, iba a una plática de este tipo, siempre causa un montón de ruido. ¿Qué pasó administrativamente para que esa persona anduviera vagando por todo el mundo, ¿no? Por todos lados. O sea que eh, eh, debo decir que yo no vengo de una familia millonaria ni que me puedo pagar todo ese tipo de estudios. Afortunadamente, este, eh, tuve la fortuna de contar con apoyos de CONACYT, por ejemplo, eh, muy fuertes, y, eh, y de la UNAM misma, pero particularmente de forma bastante constante de CONACYT. Y si tienen, por ejemplo, dudas de ese tipo, es posible que algunas cosas hayan cambiado, pero si tienen dudas, pues siempre me pueden escribir un correo, ¿no? Con toda confianza
si les puedo dar algún tipo, seguramente, o bueno, no seguramente, pero probablemente les pueda ser de utilidad, ¿no? Algo de información. Como les digo, yo no vengo de una familia millonaria que me puedo pagar 5 o 6 años en Europa, no es el caso. Eh, y bueno, entonces, si tiene algún tipo, no es imposible, eh, hay formas y, y las oportunidades no siempre, pero muchas veces están ahí para quienes tienen el coraje y la intención y, el, y las ganas de tomarlas, ¿no? No siempre están, pero cuando están, hay que saberlas identificar y, y tomarlas, ¿no? Esa sería mi recomendación. Ok. Pues bueno, entonces, última oportunidad para una última pregunta, y si no, ya Sí. para terminar con el seminario. Uh -huh.